Bienvenido a mi canal Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros donde quiera que se encuentre. Que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estén dentro de sus hogares. Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob bendiga a todos los países que son parte de mi ministerio Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando en diferentes países. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. Solamente dos versículos. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Este es Santiago. ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, escuchen bien, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aquí miramos, mis hermanos y mis hermanas que me estén escuchando en diferentes países, la carta de Santiago. Es decir, Santiago sabía que entre nosotros, entre los hermanos y hermanas, había enfermos. Había enfermos. Ahora, el tema que quiero tratar en este día lleva por nombre Siervo de Dios enfermos. Ese es el tema. Siervo de Dios enfermos. Ahora, hay muchos cristianos que se han preguntado a través de la historia si un siervo de Dios o un cristiano o los predicadores se pueden enfermar. Esa es la pregunta que se hacen muchos cristianos. Que si los siervos de Dios o los predicadores o los evangelistas o los pastores, misioneros, maestros, se pueden enfermar. Ahora, si tú me estás diciendo que no, entonces tú me estás diciendo que nosotros tenemos un cuerpo glorificado. Porque solamente con un cuerpo glorificado nosotros no podemos padecer de enfermedades. Porque hay muchos predicadores ahorita en todas las redes diciendo que los siervos de Dios o los predicadores o los cristianos o los hijos de Dios no se pueden enfermar. Tengan mucho cuidado con esos predicadores. Mucho cuidado. Amén. Como le decía, entonces si ellos dicen que no, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos un cuerpo glorificado. Pero miremos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. 2 de Corintios, bendito el nombre de Jesús. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 29. Ese es el apóstol Pablo. Versículo 29 dice: ¿quién enferma? En nuestro lenguaje sería: ¿quién nos enferma? Lo que está diciendo el apóstol Pablo: ¿quién nos enferma? Dime, ¿alguno de vosotros acaso no nos enfermamos? Entonces el apóstol Pablo dice: ¿quién enferma o quién nos enferma? Y dice: ¿y yo no enfermo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo: ¿acaso yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Ahora, mis hermanos, aquí hay dos palabras muy claras. Que el apóstol Pablo está diciendo, dice: ¿quién nos enferma en esta vida? ¿Acaso yo no me enfermo? Dice el apóstol Pablo.
Hermano, mientras nosotros estemos en este cuerpo, vamos a padecer por enfermedades. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a padecer por enfermedades. Amén. Ahora, aquí hay otra pregunta también. Otra pregunta que se hacen muchos cristianos y muchos predicadores. Si un cristiano o si un predicador o un siervo de Dios puede predicar enfermo. Si tu respuesta es que no, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo predicaba estando enfermo? Porque muchos dicen, no, es que tú no puedes predicar porque estás enfermo. Pero miremos en Gálatas. Vayamos a Gálatas, capítulo 4, versículos 13 y 14. Escuchen bien lo que dicen. Gálatas, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, pues vosotros sabéis, a causa de una enfermedad, está diciendo el apóstol Pablo a nuestros hermanos, a causa de una enfermedad del cuerpo, fíjate, le está hablando de a causa de una enfermedad, que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en el cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Es decir, el apóstol Pablo, teniendo esa enfermedad en el cuerpo, él predicaba el evangelio. ¿Cuánto hoy en día muchos predicadores y grandes predicadores también como pequeños no predican así, enfermos? Pero hay muchos predicadores o pastores, ministros que dicen que uno no puede predicar. Pero aquí estamos viendo claro, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Entonces, ¿podrá un siervo de Dios o un predicador o un hermano, un cristiano, predicar enfermo? Claro que sí, pero para eso hay que saber qué tipo de enfermedad tiene ese predicador o el pastor o el hermano, porque hay una enfermedad que no puedes, alguna enfermedad que no puede de garganta, vamos a decir. Amén. Y sigue diciendo, y no me despreciaste, ni me desechaste por la prueba que tenían en mi cuerpo. Mira, el apóstol Pablo lo miraba esta enfermedad como una prueba. Eso está relacionado también cuando Satanás le envió una enfermedad a Job. Job estaba pasando por una prueba, una enfermedad. Dice, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios. Así nosotros tenemos que recibir a cualquier siervo de Dios o a cualquier predicador cristiano o hijo de Dios que venga enfermo. Hay que recibirlo como un ángel de Dios, como enviado de Dios. Pero hay iglesias donde dicen, tú no puedes predicar porque estás enfermo. Tenga mucho cuidado con esos predicadores de hoy en día, en toda la red. Sigue diciendo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí está muy claro, mis hermanos. Cualquier siervo de Dios, cualquier cristiano, hijo de Dios, hijo, predicador, estando enfermo, puede llevar el evangelio. Sí, predicar también puede en el púlpito. Claro que sí. Amén. ¿Cuántos predicadores hoy en día en silla de rueda, que no tienen pies ni manos, cuántos predicadores están predicando? Amén. Ahora, si los siervos de Dios, o los predicadores, o los cristianos, los hijos de Dios, o las hijas de Dios, no se pueden enfermar, porque muchos de vosotros dicen que no se pueden enfermar. Ahora, si no se pueden enfermar, entonces, ¿dónde están todos nuestros hermanos que murieron por enfermedades? En el Antiguo Testamento hubieron reyes que murieron por enfermedades. Hubieron reyes.
Entonces, ¿dónde están también en el Nuevo Testamento que hubieron también hermanos que murieron por muchas enfermedades? Si eso fuera que los siervos de Dios o los hijos de Dios o los cristianos, los hijos de Dios, no nos enfermáramos, entonces todos nuestros hermanos estuvieran aquí en la tierra. Tuvieran un cuerpo glorificado. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a padecer de enfermedades. Sí, mis hermanos. Mientras estemos aquí en este cuerpo y estemos en esta tierra, vamos a padecer de enfermedades. Las enfermedades vienen de muchas maneras. Yo lo voy a explicar al último. Viene de muchas maneras. Pero miremos en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, bendito el nombre de Jesús, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando Cristo venga, vamos a tener ahora sí ese cuerpo glorificados y seremos santificados. Amén. Santificado por completo y en todo vuestro ser, en espíritu, alma y en cuerpo, cuando vamos a tener ese cuerpo glorificado. Ahora sí, ya no vamos a padecer por enfermedades. Amén. Ahora, hay muchos predicadores que enseñan que los siervos de Dios o los cristianos o los predicadores, los hijos de Dios o hijas de Dios no se pueden enfermar. ¿Has escuchado tú decir eso? Dice, hermano, ¿cómo tú siendo siervo de Dios o hija de Dios o cristiano o un predicador evangelista o pastor no te puedes enfermar? Así hay predicadores. Nuestro propio hermano diciendo que ni siquiera un siervo de Dios puede enfermarse. ¿Cuánto hoy en día siervos de Dios están enseñando y predicando y sanando? Dios está sanando por medio de ellos y ellos están enfermos. No han sido sanados por el Señor, pero el Señor lo está usando grandemente, como la vida del apóstol Pablo. Ahora, entonces ellos toman algunos textos para decir que los siervos de Dios no se pueden enfermar. Entonces ellos toman algunos textos. Vamos a ir como unos 3 o 4 textos. Amén. Vayamos a Mateo. Estos son los textos que ellos toman para decir que los siervos, los predicadores o los cristianos o los hijos de Dios no se pueden enfermar. Ellos toman estos textos. 4 textos voy a ir. Miramos el primer texto. Mateo, capítulo 8, versículo 17. Escuchen bien. Versículo 17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, el Señor mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Entonces estos predicadores dicen, no, tú como siervo de Dios no te puedes enfermar. ¿Por qué? Porque aquí dice que Él llevó nuestras enfermedades. Entonces tú lo único que tienes que decir, fíjate, y hasta dónde llega. Mira, mi hermano y mi hermana que me está escuchando. Cuando estos predicadores dicen que los siervos de Dios no se pueden enfermar, estos son los primeros que están en los hospitales, hasta filas están haciendo. Fila, ahí voy a explicar más adelante acerca de eso. Entonces dice, no, es que todas nuestras enfermedades las llevó nuestro Señor Jesucristo y toda nuestra dolencia la llevó nuestro Señor Jesucristo y ya no podemos enfermarnos nosotros. Pero el problema es porque no escudriña, no estudia, no investiga, no se dan un tiempo. Claro que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestras enfermedades. Claro, Él murió por nuestras enfermedades. Pero eso no quiere decir que yo no me voy a enfermar. Mientras esté en este cuerpo, voy a padecer de enfermedades. Más si le entro a la soda.
más si le entro a las hamburguesas. Porque a veces le metemos al cuerpo de todo. Amén. Y no solo eso, entonces se agarran Isaías, también capítulo 53, muy conocido por vosotros, Isaías 53, versículos 4 y 5, para decir que nuestro Señor Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades y que ningún siervo cristiano o hijo de Dios no pueden enfermarse. Tengan mucho cuidado. Si tú escuchas de esos predicadores decir, no, es que tú no puedes estar enfermo. Y si estás enfermo, todo di positivo, positivo. Yo hablé acerca con referencia a la palabra, qué significa la palabra declarar y decretar. Y muchos de vosotros que me están escuchando ni siquiera se dan la tarea de investigar qué significa en el hebreo, el griego, arameo o en el castellano, qué significa la palabra decretar o declarar o desatar. Hoy en día, como que si Dios fuera el sirviente. Muchos dicen, yo decreto, yo declaro. Dice Dios, ok, a sus órdenes. ¿De qué quiere el menú? ¿O de qué quiere el postre? ¿Quién te crees que eres tú? Ni siquiera sabe qué es la palabra decretar o decreto. Yo le pregunté a uno, ni siquiera sabe qué es la palabra decreto. Porque está hablando nuestro Señor Jesucristo que tenemos también que guardar sus mandamientos, sus decretos. Y no saben. ¿Por qué? Porque no investigan, no escudriñan a profundidades. Ahora, otro texto que ellos agarran también es hebreo. Es hebreo. Bendito el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreo capítulo 13, versículo 8 es otro texto que ellos usan. Hay bastante texto, pero yo no voy a usar todo. Dicen, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Claro que sí. Cristo es el mismo de hoy, de ayer y de hoy por los siglos y de los siglos. Dicen ellos, Cristo no cambia. Dios no cambia. Claro que Dios no cambia. Es el mismo. Pero hay que saber muchas veces a qué se está refiriendo este versículo cuando dice Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Hay que saber específicamente a qué se está refiriendo. Dios nunca va a cambiar. Pero cuando se habla del hombre en su maldad y en su pecado, hay que hacer algunos arreglos y cambios. Amén. Dios es el mismo. Pero cuando ya estamos hablando del hombre, ya cambia la situación. Esos textos los tienen que escudriñar, mis hermanos. Otro texto que ellos usan, Marcos, veamos a Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 18. Escuchen bien. Marcos capítulo 16, versículo 18 dice, tomarán en las manos serpiente. Entonces dicen muchos, mi hermano, si la Biblia dice que hasta vamos a tomar en nuestra mano serpiente. Dice, tomarán en las manos serpiente. Entonces, mi hermano, la Biblia dice que vamos a tomar hasta serpiente en nuestras manos y no nos van a hacer nada. Y mira que Daniel fue tirado en el foso de los leones y Dios le cerró la boca. Claro que sí, se la cerró, pero con un propósito. Con un solo propósito. Amén. Ve ahorita un zoológico y métele la mano. No te vaya a pasar como aquel que andaba jugando con una serpiente en una iglesia. Y tomó este versículo y llevó una serpiente y dijo, mi hermano, se la puso aquí. Mi hermano, mira que la Biblia dice que tomaremos serpiente. Y mira, la serpiente le picó. Y ahí quedó. Otro también por tomar este versículo le metió la mano a un tigre. ¿Y qué pasó? Le devoró la mano.
Entonces ellos dicen, tomarán en las manos serpiente. Entonces dicen, nosotros hermanos vamos a tomar las manos en serpiente. Dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán su mano. Es decir, si alguien pone un veneno en un vaso, no les hará daño. Ese es también con un propósito de Dios. Yo no voy a decir a alguien, ok, la Biblia dice esto, tráeme un veneno, póngalo aquí. Porque eso ya sería ya de incredulidad y de no conocer la palabra de Dios. Mi hermano, hay mucho que explicar aquí, pero no me voy a detener aquí porque tengo que avanzar, el tiempo corre. Y yo tengo que acelerar mi carro. Amén. Hay otro texto bíblico que es en Hechos. Entonces ellos toman este versículo y toman el de Hechos. Mira el de Hechos, capítulo 28. Capítulo 28. Versículo 3 y 6. Del versículo 3 al 6 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, es decir, mordió al apóstol Pablo en la mano, y ahí la tenía colgada. Entonces de aquí donde se agarran muchos predicadores, mira, la Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo así, y luego dice en Hechos que ni las víboras te van a poder matar. Y de ahí se agarran. Esto fue con un solo propósito para los que venían con el apóstol Pablo. Yo no voy a ir donde están todas las víboras, donde están los leones, y voy a meter mi mano. O voy a traer una culebra a una iglesia para que la culebra me vaya a picar. Hermano, estas señales fueron con un solo propósito. Si tú conoces la Biblia, te darás cuenta. Entonces dice, no, es que la víbora le picó a Pablo, y en Marcos capítulo 6 dice que aunque nos muerdan las serpientes, no lo darán a nada. Pero Dios hace eso con un solo propósito. Tal vez los misioneros que se encuentran por allá, donde andan por allá, y yo creo que Dios puede ser ahí. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Amén. Ahora, hay muchos textos bíblicos, pero no veré todo. Ahora, hay pastores y predicadores que le dicen a los hermanos y a las hermanas que no visiten a un doctor y que no tomen pastilla. Mira, mis hermanos, cuando ellos te dicen esto, ellos son los primeros que están haciendo fila en hospitales o en las clínicas. Dicen, hermano o hermana, si tú eres siervo de Dios, si tú eres el ungido de Dios, tú no tienes que tomar pastilla, tú no tienes que ir a un doctor, solamente decreta y declara, porque Dios es nuestro sirviente. Y Dios pone nuestro menudo aquí y para de sufrir. Una agua para que pare de sufrir. Entonces, mis hermanos, y ellos son los primeros que están en la fila. La línea. Esos predicadores que a ti te dicen que no vaya a un doctor y que no tome pastilla y que la tires, ellos son los primeros que están en hospitales haciendo fila, o en la clínica. No sé cómo le llaman por allá en otro país. Ellos son los primeros. Mientras tú te estás muriendo. En un caso, esto es verdad, porque yo estuve ahí presente. Una vez, un pastor le dijo a una hermana, la hermana estaba enferma, una señora ya de 55, 60 por ahí, estaba enferma. El doctor le había dado medicamento y todo para que ella se estuviera aliviando el proceso de tiempo. El pastor en una vigilia le dijo que dejara de tomar ya la pastilla. Ella escuchó el mensaje de Dios, el mensaje del pastor, y ella dejó de tomar la pastilla. Pero ¿sabe qué pasó, mis hermanos? Cuando ella dejó de tomar esa pastilla, y mira, mi hermano, en esa vigilia el pastor le dijo que estuviera ayunando y que dejara de tomar. Entonces ella dejó de tomar, se metió en ayuno,
ya no tuvo que tomar nada absolutamente, pero en una semana, cuando ella entró en ayuno, mis hermanos, cayó muerta en el baño. Porque el pastor le dijo, métete en ayuno y tira la pastilla. Ella padecía de una enfermedad. Cayó en el baño. Yo fui testigo. Nunca en mi vida o jamás en mi vida le había dado vuelta yo a un muerto. Fue mi primera vez. Y esa vez yo estaba en ayuno, ayunando. Jamás en mi vida yo había visto un muerto cara a cara. Siempre lo miraba en el cajón o en la caja, como quieras llamarlo. O bajo tierra. Pero ahí fue mi primera experiencia cuando le di vuelta a un muerto. Porque cayó la hermana volteada. Y ahí quedó. Ese es el caso. Y eso es real. Si tú quieres ir, donde murió la hermana, podemos ir. Y eso es real. No es mentira. Entonces, mis hermanos, estos predicadores, o pastores, o ministros evangelistas que te dicen, no, es que no tomes, no tienes que tomar pastillas, no tienes que ir al doctor, tú solamente declare, decreto y haz esto y esto, y Dios es tu sirviente y va a estar dispuesto, te va a poner el menú a la hora que tú quieras. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces le pidió a Dios que quitara esa enfermedad de él? ¿Cuántos predicadores estuvieron así? Y hasta el día de hoy hay grandes siervos de Dios con enfermedades que le piden a Dios con todo su espíritu, con todo su corazón, con toda su alma, pidiéndole a su Padre eterno que le quite esa enfermedad. Y dicen, ¿por qué yo, cuando pongo las manos en otros, sanan? ¿Y por qué tú no me sanas a mí? Porque Dios sabe. Porque muchas veces, siervos de Dios grande, se quieren glorificar y entonces Dios tiene que bajarlo. Como le pasó al rey Nabucodonosor, que no quiso entender. A Pablo también le pasó eso para que no se gloríe. ¿Amén? Entonces, miremos en Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 4. Miremos palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira la frase de este leproso, dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y hoy en día estos predicadores dicen, yo declaro, yo decreto, y yo. Y muchos dicen, no, es que tú solamente tienes que decir, yo declaro, y es todo, y me sano. ¿Sí? Es lo único que tú tienes que decir, yo declaro, y es todo. Y yo dice, oh, esto es el servicio. Aquí tengo todo el menú. ¿Qué quieres? ¿Una Pepsi, una Coca-Cola, una Fanta? Solo ellos, el yo. Pero fíjate las palabras de este leproso, si quieres, puede limpiarme. Esas son las frases que nosotros tenemos que usar, Señor. Si tú quieres, límpiame. Si tú quieres, sáname, Señor. O Señor, sáname en el nombre de Jesús. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero y sé limpio, dijo Jesús. Y al instante su lepra desapareció. Esta la palabra lepra debería de parecer otra palabra, pero después voy a predicar de que es tiene que ver otra palabra ahí. Entonces Jesús le dijo, mira, dice, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Mira, escucha bien lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Fíjate que después de que la lepra lo dejó, lo sanó Jesús, Jesús le dice, mira, ahora que ya te he sanado, ve con los sacerdotes. Y así pasa a muchos de vosotros. Dice, hermanos, en el nombre de Jesús ya eres sano. No tienes que ir a ningún doctor porque ya eres sano. ¿Crees o no crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? Así te dice. Ya no tienes que ir. Dice, amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Lo creo por fe, lo creo en el nombre de Jesús. Y se van así. Y ya no van al doctor para que el doctor la revise o a ver si es cierto. Todo eso no es porque uno dude, no es por la fe,
pero simplemente es para testificar de que está sano completamente, que Dios está sanado. Amén. Entonces se van y regresan al otro, la semana o al mes, 15 años, y están iguales todavía. Iguales. Me he topado con muchos hermanos por ahí que le han dicho que en el nombre de Jesús eres sano, ya no vayas al doctor. Tengan mucho cuidado en estos tiempos, mis hermanos. Hay que ser humilde de corazón y en espíritu y pedirle a Dios como Él quiere, porque Dios no es sirviente de nadie, ¿ok? De nadie. Entonces, tú puedes leer también Levítico capítulo 14 del versículo 1 al 15, Levítico capítulo 14 del versículo 1 hasta el 57, y ahí puede ver toda la historia de un leproso, cómo se hacía la santificación. Un leproso, era un proceso. Amén. No voy a entrar mucho en eso también. Amén. Ahora vamos a mirar si los siervos de Dios, vamos a mirar los siervos de Dios que estaban enfermos y murieron de una enfermedad. Eso vamos a mirar ahorita. Acerca de siervos que estaban enfermos de una enfermedad y siervos que murieron por enfermedad. Porque como tú me vienes a decir a mí, o andas predicando por ahí decir que los siervos de Dios no se pueden predicar y que los siervos de Dios no se pueden morir con una enfermedad. Bueno, vamos a mirarlo con la Biblia a ver si es cierto. Amén. Por eso no se dejen engañar, mis hermanos, mis hermanas, quiera que me estén escuchando. Miremos primero en el Antiguo Testamento y después se lo voy a mostrar en el Nuevo Testamento para que vean más respaldo. Mira, hay muchos textos bíblicos, pero yo no lo voy a usar todo. Voy a usar algunos 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento, y de ahí queda para ustedes, para que ustedes estudien. Yo siempre he dicho en mi canal, ustedes tienen que escudriñar y estudiar. Yo nomás lo que yo hago es para que los llevo a ustedes, para que busquen un estudio, espantan más. Amén. Entonces, miremos en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Reyes, bendito el nombre de Jesús. Capítulo 13 y versículo 14. Escuchen bien. Estaba Eliseo enfermo que murió. ¿Cómo estaba Eliseo? Escuchen bien, dice. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Cómo estaba Eliseo? Enfermo. ¿Y de qué murió? De una enfermedad. Ahora tú me vas a venir a decir que los siervos de Dios no se mueren de una enfermedad. Claro que sí. Eliseo estaba enfermo. Ahora miremos Segunda de Crónica, capítulo 16, versículos 2 y 13. Capítulo 16, versículos 2 y 13. Estamos mirando que los siervos de Dios se enferman y que también reyes que sirvieron a Dios se enferman. Versículo 2 y 13 dicen: en el año 39 de su reinado, Asa, enfermo gravemente de los pies y en su enfermedad, no buscó a Dios. Este rey en su enfermedad no buscó a Dios. Como hay muchas personas en el mundo que no buscan de Dios cuando están enfermos. No buscan. Y muchos también de vosotros. Mira, ya miramos que Eliseo murió de una enfermedad. Ahora este rey también tenía una enfermedad, dice. Una enfermedad gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Dios. No buscó a Jehová, sino a los médicos. Así dice aquí, sino a los médicos. Ahora,
aquí viene esto lo más importante. Cuando tú padeces una enfermedad, lo primero que tienes que hacer es correr con Dios. No correr al doctor. Primero es con Dios. Usted no buscó a Dios, buscó a los médicos. Y así hay muchos de vosotros que andan en busca de los médicos y ni siquiera le oran a Dios, no le piden a Dios. Hay que pedirle a Dios. Usted no buscó ni a Dios. Dice, durmió Asa con sus padres, es decir, murió por esa enfermedad. Murió. Amén. Es decir, lo primero que tenía que hacer este rey, buscar de Dios. Segundo, buscar un médico. Amén. Buscar un médico. Ahora, miremos Segunda de Reyes también. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Del 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo de 1 al 6 dice: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, otro rey que estaba enfermo, mis hermanos. Ahora te das cuenta que hasta los reyes se enfermaban y los reyes morían de enfermedades. También los siervos de Dios, y tú me vienes a decir que no se muere. Dice, en aquellos días Ezequías cayó de enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntrigo. Mira, este rey andaba en verdad, íntrigo y de corazón. Y al pesar que andaba recto en los caminos de Dios, él padecía de una enfermedad. Y ahí siervo de Dios, como le decía al principio, hombre de Dios íntegro, en verdad, y andan recto en las cosas de Dios, pero con una enfermedad también. Y él ora por todos y todos sanan, y menos él se sana. Esto era lo que le estaba pasando al apóstol Pablo también. Amén. Ahora, miremos en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Ya miramos en el Antiguo Testamento, ahora miremos en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Escuchen bien lo que dice. Ya no bebas, le dice el apóstol Pablo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuencias enfermedades. Es decir, aquí Timoteo padecía de una enfermedad. Al pesar que tenía esa enfermedad, él siempre llevaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, pues estaba padeciendo. Y tú me vienes a decir que ningún cristiano o hijo de Dios, hija de Dios o siervo de Dios se puede enfermar o no puede padecer de ninguna enfermedad. Esto es bíblico, aquí está la Biblia, padecer de una enfermedad. Amén. Otro, miremos en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Escuchen bien. Versículo 20 dice, Erasto se quedó en Corintio y Atrófimo de Mileto, enfermo. Otro servidor de Cristo estaba enfermo, mis hermanos. ¿Te das cuenta? Otro más aquí, podemos mirar. Miremos ahora en Filipenses. También hay muchos textos que hablar de esto, pero no voy a ir a todo. Filipenses, bendito el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 25 y 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, dice, y gravemente se angustió gravemente, porque había oído
que había enfermado. Otro servidor de Cristo estaba enfermo, mis hermanos. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Es decir, estaba a punto de morir este siervo también, pero Dios tuvo misericordia de él. Ahora te das cuenta que siervos, servidores, predicadores, cristianos, como quieras llamarle, se pueden enfermar. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a padecer por muchas enfermedades. Amén. Ahora, escucha bien lo que voy a decir. Hay predicadores que dicen que Satanás ya no tiene poder. Y no voy a ir al texto, solamente le voy a explicar. Dice, no, yo, ahí puedes buscarlo en mi canal. Hablé acerca que si Satanás puede entrar dentro de las iglesias, pueden ver. Y el Satanás y los demonios pueden entrar dentro de la iglesia, lo pueden mirar. Hablé también cómo las enfermedades que Satanás y los demonios envían a nuestros cuerpos. También hablé eso. Y hablé también el poder de Satanás que tiene en la tierra. Lo hablé en mi canal. Ahí lo pueden buscar, pero no voy a explicar todo esto. Ahora, hay predicadores que dicen que Satanás ya no tiene poder. Dice que Satanás ya no tiene poder y no puede hacer contigo nada. Ni puede tocarte ni siquiera un pelito. Y ningún pelo negro o ningún pelo blanco puede. Ningún cabello. Nada de eso. Ningún cabello puede tocarte. Cuando tú lees la historia de Job, te darás cuenta. Puedes leer todo, capítulo de Job, capítulo 1 y capítulo 2, te darás cuenta que le quitó ganados, ovejas, todos, le quitó todo. Él levantó un viento grande, levantó un viento desde el desierto, lo levantó y ese gran viento lo arrojó a las 4 paredes, a las 4 esquinas, donde estaban los hijos de Job, y murieron los hijos de Job. ¿Te das cuenta que Satanás, yo expliqué también que Satanás puede levantar tempestades? Satanás hizo descender fuego del cielo. Cuando dijo el siervo, fuego de Dios cayó, no era fuego de Dios, era fuego de Satanás. Así como el falso profeta hará descender fuego en la gran tribulación, así hizo descender también Satanás. Fuego. Amén. Y esto me vienen a decir a mí, es que un siervo de Dios, es que un hermano, un cristiano, un predicador, no pueden enfermarse o Satanás no puede enviar enfermedad en ti. Job era un hombre recto, perfecto, derecho, íntegro en todo. Y Satanás le envió una enfermedad, le envió una sarna maligna en todo su cuerpo. Se rascaban mis hermanos como no te imagino. Amén. Y tú me vienes a decir que cuántos chinos son tuyos. Amén. Ahora, para ir ya terminando, mis hermanos, escúcheme bien. Las enfermedades vienen por 3 razones. Podríamos hablar más, pero esto es la más principal para mí. Las enfermedades vienen por 3 razones. No voy a dar texto bíblico, pero hay mucho. Número 1. Las enfermedades vienen por Satanás y los demonios. Es decir, Satanás puede enviar una enfermedad en tu cuerpo como la envió en Job. Y los demonios también pueden enviar esas enfermedades, como muchas enfermedades. Cuando tú lees la historia, cuando tenían a un muchacho ciego y mudo. Esa era una enfermedad espiritual. Ahora, una de las cosas que tú tienes que saber, yo ya lo hablé acerca de enfermedades espirituales de Satanás y hablé de las enfermedades del cuerpo, porque muchos predicadores creen que las enfermedades espirituales, que todas las enfermedades vienen de parte de Satanás y los demonios. No, hay enfermedades espirituales y hay enfermedades del cuerpo. Hay que entender eso. ¿Amén? Entonces esa es una de las primeras razones de Satanás. Número 2, enfermedades por tu pecado, por lo que tú haces tu pecado. Sí, puede venir una enfermedad por tu pecado, por lo que tú haces. Ahora, ¿cómo es eso que puede venir una enfermedad por tu pecado? Eso lo vamos a mirar en otro día. ¿Amén? Ahora, tercera, enfermedades por Dios con un propósito. Cuando Dios envía una enfermedad a tu cuerpo, es con un solo propósito. Yo tengo muchos textos para esto. Dios
ha enviado muchas enfermedades al mundo. Al mundo. Amén. En el caso del apóstol Pablo, cuando lee, me parece que en la carta de Corintio, me parece, permíteme, Corintio capítulo, sí, en 2 de Corintio capítulo 12, acerca del aguijón en la carne, eso Dios permitió. Mi hermano, Dios permite las enfermedades. Dios las permite, así como permitió en Job, Dios las permite. Amén. Entonces hay enfermedades que vienen de parte de Dios, pero con un solo propósito, ya sea para que no te gloríe. Entonces, mis hermanos y mis hermanas que me estén escuchando, no se dejen engañar allí por muchos predicadores que dicen que los siervos de Dios no se pueden enfermar. Entonces, ahí le di texto bíblico. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en los últimos tiempos. El arrebatamiento de la iglesia está muy cerca y en cualquier momento nos vamos de esta tierra. Prepárate. Si no estás preparado, prepárate. Amén. Porque el arrebatamiento es solamente para los que están preparados y listos. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde a todos los países que son parte del ministerio, entendiendo los tiempos. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.